los mejores médicos. Y Alejandro Magno quería que todo el mundo supiera que ningún médico pudo haber hecho nada para prolongarle la vida. Y entonces iban tirando toda su riqueza en el camino. Y Alejandro Magno lo que quería era que la gente se diera cuenta que iba a la muerte con las manos vacías, que toda la riqueza se quedaba aquí en la tierra. Y así hay ejemplos que nosotros los hemos visto, los hemos estudiado, nos lo han contado, pero que no producen en nosotros un cambio de actitud. Porque trabajamos hasta la muerte, le robamos tiempo a Dios, no buscamos a Dios, por hacer riqueza de este mundo y acumular mucha riqueza, que al final aquí se va a quedar. No se va a disfrutar en absoluto en la otra vida. Y entonces el Señor decía unas palabras en los evangelios, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Y en otra parte dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, nuestra riqueza no está en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales. Y no logramos entender esta parte. Le dice en el 10: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, le está anticipando el Señor a la iglesia que va a padecer, pero le dice que no tema. Le dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, el diablo va a actuar para probar a los cristianos, y en este caso la iglesia de Esmirna iba a ser probada, pasada por tribulación por 10 días. Pero no eran 10 días consecutivos. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. La primera, Nerón, año 64-68. Domiciano, el hermano de Tito Vespasiano, del 81 al 96. Aquí estuvo Juan. Trajano, 109-111. Marco Aurelio, Septimio, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. El año 313 terminó la persecución para la iglesia de Esmirna, pero pasaron no 10 días, pasaron muchos años siendo perseguidos por los 10 emperadores romanos que se soltaron en contra de la iglesia de Esmirna. Y aquí está la parte interesante de la carta que el Señor le manda a los de Esmirna. Le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y como consecuencia yo te daré la corona de la vida. ¿Se puede tener la corona de la vida? Sí, solo sí. Se es fiel hasta la muerte. No dice 1 año, 5 años, 20 años. Hasta la muerte. Nosotros podríamos darnos cuenta que el día de hoy no estamos sufriendo persecución como la tuvieron los hermanos de Esmirna. Esa era la forma que en el anfiteatro los cristianos eran muertos. La gente está ahí observando, gritando. Aquí, si ustedes ven estas que están aquí, son cruces donde hay cristianos, y a estos ya les han prendido fuego para quemarlos. Aquí hay otro grupo de cristianos, y ahí está el líder de la iglesia, y ahí ya van saliendo los leones para devorarlos. Ser fiel hasta la muerte ante situaciones como estas, muy difícil. Pero los hermanos de Esmirna
superaron esa prueba. Entonces vamos a ver que en el caso del líder de la iglesia de Esmirna, el pastor llamado Policarpo y su congregación empezaron a sufrir una persecución. Y está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. Y tuvo una visión en un sueño en la cual vio la almohada en que se reclinaba, la vio que se encendía en llamas y se estaba consumiendo. Eso lo asustó, se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir martirio por medio de fuego a causa de Cristo. Fíjese que los profetas, y en otros textos podemos leer, en este caso Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En este caso, a Policarpo se le reveló cómo iba a morir, pero eso no lo asustó. Y vamos a ver la historia de Policarpo. Policarpo mandó que los de la casa, cuando llegó la comitiva a tomarlo preso, llegó un grupo de soldados romanos. Entonces Policarpo mandó que le prepararan comida a la gente que llegaba a prenderlo. Y le rogó a estas gentes que comieran bien, pero les pidió que les dieran por lo menos una hora de soledad. En esa hora, Policarpo se puso a orar mientras ellos comían. Eso le fue concedido y durante esa oración, Policarpo rezó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Encomendó a la iglesia, sabía lo que les esperaba. Al terminar la oración le montaron en un asno, porque lo llevaban caminando, montaron un asno. Iba el gobernador en un carruaje de caballos con otras personalidades y llevaban ahí a Policarpo en un asno. Y eso fue un día domingo, un día de la gran fiesta. Y entonces dice que hicieron desmontar a Policarpo del asno y lo acomodaron en el carro donde iba el emperador. Y entonces empezaron a persuadirle para que negara a Cristo. Y le decían: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto e incienso ante él para salvar tu vida? Iba rumbo a la muerte y le están pidiendo que reconozca que el emperador es Señor y que le queme incienso. Policarpo no les contestaba, dice, nada. Pero puesto que ellos insistían, al fin les dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo tiraron del carro caminando. Cuando Policarpo cayó, se quebró la pierna, quedó grave, muy grave. Él mismo se levantó y se entregó otra vez en manos de los alguaciles y se llevaron caminando hasta el lugar donde iban, él ya con la pierna quebrada, ya era un hombre muy anciano, pero no iba quejándose con relación a su pierna quebrada. Luego de entrar al anfiteatro, cuando ya entró al anfiteatro donde le iban a ejecutar, mire qué interesante una voz del cielo le habló a Policarpo y le dijo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. No le está diciendo el Señor que lo va a salvar de ese sacrificio, de esa muerte que le estaban anunciando. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. O sea, eso lo dice la historia. Mucha gente escuchó la voz que le decía a Policarpo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. El gobernador aconsejó a Policarpo que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, mire qué interesante y qué valentía la de este hombre: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno el mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Ya está en el anfiteatro, ya los leones están listos, el fuego ya está preparado, pero él mantiene su fe. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe
y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y respondió Policarpo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos, ya a punto de ser quemado. Entonces Policarpo fue entregado para ser quemado. Cuando Policarpo vio esto, empezó a quitarse la ropa y las sandalias y alistándose para acostarse sobre la leña, empezó a orar a Dios. Los verdugos le prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, ellos notaron con asombro que la llama no le hacía mayor daño a Policarpo. A causa de eso, entonces dice, ordenaron al verdugo herirle con una espada, lo cual fue hecho inmediatamente. Pero mire lo que ocurrió: la sangre que por el calor del fuego, por otra razón, salió copiosamente de la herida que casi extinguió el fuego de la hoguera donde lo habían puesto. O sea, el Señor les había dicho: sé fiel hasta la muerte. Y él estuvo firme. En ningún momento se sintió amedrentado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero mire lo que sigue diciendo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Necesitamos un oído espiritual. Y esto se ha venido predicando ya hace mucho tiempo, de esta expresión que el Señor le dice a Juan que mande a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiere decir que hay gente que va a pasar por la segunda muerte. Marcos 4:11 dice: y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, lo único que estaba haciendo el Señor ahí en esta carta de Esmirna era ratificando lo que Él ya les había dicho, según Marcos 4, 11 y 12, de lo que le espera al mundo y a las personas que simplemente son religiosas. El vencedor recibe la promesa de que no lo va a afectar la segunda muerte. La primera muerte forma parte del fallecimiento físico de uno. La segunda, de quedar para siempre aislado de Dios. Los santos pueden sufrir muerte física de manos de sus perseguidores, pero nunca quedarán separados de Dios. Les dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, de la cual tenemos que estar conscientes y escapar de eso. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Hasta aquí terminamos la exposición del capítulo 2, versículos 8 al 11 de la carta a Esmirna.